Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor Evaristo. En este momento voy a explicarles sobre las distribuciones que he dejado para el trabajo de la PC4. Bueno, la segunda parte del trabajo. En esta exposición lo voy a dividir en dos partes. En esta primera parte voy a explicar distribución hipergeométrica y binomial negativa. Bueno, ¿qué tiene este contenido? Tiene definición general de la distribución, algo pequeño. Distribución hipergeométrica tiene su definición y las fórmulas que nos ha pedido. Tiene también la distribución binomial negativa, su definición y las fórmulas. Y también vamos a ver aplicaciones en inteligencia artificial y unos pequeños ejercicios resueltos. ¿Qué es una distribución de probabilidad? Una distribución de probabilidad es una función que asigna a cada valor posible de una variable aleatoria la probabilidad de que ese valor ocurra. Describe el comportamiento aleatorio de un fenómeno. Permite calcular probabilidades puntuales y acumuladas. Se caracteriza mediante medidas resumen, esperanza y varianza. En inteligencia artificial modela la incertidumbre de datos, decisiones y eventos. Vamos a ver la hipergeométrica, muestreo sin reemplazo de una población finita, y la binomial negativa, número de fracasos antes de lograr R éxitos con reemplazo. Vamos a hablar de la distribución hipergeométrica. Vamos a dar una definición. Es un modelo que nos permite calcular la probabilidad de obtener un número exacto de éxitos al extraer una muestra de tamaño n, sin reemplazo de una población infinita de tamaño n que contiene k elementos, considerados como éxito. La clave aquí es que, a diferencia de la distribución binomial, la probabilidad de éxito cambia en cada extracción, porque los elementos no regresan a la población. Su función de masa de probabilidad se calcula como el cociente entre combinaciones. Elegir k éxitos de los k disponibles multiplicados por elegir el resto de los n menos k elementos entre los n menos k que son los éxitos, todo individuo dividido entre las formas totales de elegir n elementos de la población. Es esta fórmula de acá. Bueno, tenemos los parámetros del modelo n, tamaño total de la población, como estaba diciendo, k número de elementos éxito de la población, n tamaño de la muestra extraída. Tenemos una idea clave que, a diferencia de la binomial, como dije, en cada extracción la probabilidad de éxito cambia porque los elementos no se devuelven a la población. Ahora vamos a la función de distribución acumulada, o FDA. Simplemente suma estas probabilidades puntuales desde 0 hasta el valor x que nos interese. Esto nos permite responder preguntas como: ¿cuál es la probabilidad de obtener como máximo 3 elementos de éxito en mi muestra? En cuanto a las medidas, resumen, la esperanza de esta distribución es n multiplicada por la proporción k entre n, es decir, el número esperado de éxitos es simplemente el tamaño de la muestra multiplicado por la proporción de éxitos en la población. La varianza incluye además un factor de corrección para poblaciones finitas que refleje que, al no haber reemplazo, la variabilidad es menor que en nuestro muestreo con reemplazo. Ahora hablemos de la distribución binomial negativa, un modelo que complementa a la binomial clásica y que resulta muy útil para entender procesos de conteo con mayor variabilidad. ¿Qué modela esta distribución? Nos da la probabilidad de observar un número determinado de fracasos antes de conseguir un número fijo R de éxitos en una secuencia de ensayos independientes donde la probabilidad de éxito P se mantiene constante en cada intento. A diferencia de la binomial, aquí el número de éxitos es fijo de antemano, mientras que el número de ensayos necesarios es la variable aleatoria. Su función de masa de probabilidad combina el coeficiente binomial de k más R menos 1, elegido k multiplicado por p elevado a la r y por 1 menos p elevado a la k, como se puede ver aquí. Bueno, parámetros del modelo, como hablé, R número de éxitos objetivos es fijo, P probabilidad de éxito de cada ensayo y K número de fracasos antes del R-ésimo éxito. Idea clave, generaliza a la geométrica. A diferencia de la binomial, aquí el número de éxitos de R es fijo y el número de ensayos es aleatorio, como ya había explicado. Ahora vamos a hablar de su función de distribución acumulada. Bueno, la función de distribución acumulada suma estas probabilidades desde 0 hasta el número de fracasos x que nos interese y responde preguntas como: ¿cuál es la probabilidad de lograr los R éxitos con a lo sumo x fracaso? Respecto a las
medidas, como vamos a ver acá. La esperanza es R multiplicado por 1 menos P, dividido entre P, es decir, el número esperado de fracasos antes del Résimo o éxito. Bueno, Résimo éxito. La varianza es R por 1 menos P dividido entre P al cuadrado. Un dato interesante es que la varianza siempre es mayor que la esperanza, lo cual hace que la distribución sea ideal para modelar datos con sobredispersión, algo muy común en el mundo real. Bueno, ahora veamos por qué es importante en inteligencia artificial. La distribución hipergeométrica nos ayuda en el muestreo de datos, selección de subconjuntos representativos sin reemplazos para entretenimiento y validación de modelos. Validación cruzada, participación de conjuntos de datos 30 y test, evitando duplicidad de observaciones. Detección de anomalías, estima la probabilidad de encontrar cierto número de casos atípicos en una muestra. Datasets de balanceados, evaluar la representación de una clase minoritaria al muestrear un lote de datos. Esta distribución aparece constantemente en el muestreo de conjunto de datos al dividir un dataset, como está hablando, en entrenamiento y pruebas sin duplicar observaciones en la validez cruzada o al estimar la probabilidad de encontrar casos atípicos o clase minoritaria dentro de un lote de datos. Es lo que se puede dar la idea general de estos 4 puntos que se ha tocado. Bueno, y de la distribución binomial negativa, es muy popular en el procesamiento del lenguaje natural para modelar la frecuencia de palabras de un texto que suele tener más variabilidad de la que asumiría un modelo de Poisson. También se aplica un aprendizaje por refuerzo para contar los intentos fallidos de un agente antes de lograr una recompensa. En la regresión binomial negativa, como alternativa robusta a la regresión de Poisson y en sistemas de recomendación. Bueno, eso se puede ver como está aquí. Procesamiento del lenguaje, NLP. Modelar frecuencias de palabras en un corpus que suelen tener sobredispersión. Aprendizaje por refuerzo. Número de intentos fallidos de un agente antes de lograr R recompensas o éxitos. Regresión binomial negativa, alternativa a la regresión de Poisson para datos de conteo con varianza mayor a la media. Sistema de recomendación, modelar número de interacciones fallidas de un usuario antes de una conversación. Y ahora vamos a ver una pequeña aplicación de la distribución hipergeométrica. Imaginemos un dataset de 50 correos electrónicos, donde 15 son spam y seleccionamos aleatoriamente 8 correos para un conjunto de prueba. Si queremos saber la probabilidad de exactamente 3 de esos correos sean spam, aplicamos la fórmula con n igual a 50, k igual a 15, n igual a 8 y k igual a 3. Al resolver, obtenemos una probabilidad aproximada del 27.5%. En resumen, la distribución hipergeométrica es esencial cuando trabajamos con muestreo sin reemplazo y nos da herramientas poderosas para el diseño de experimentos y la validación de modelos de inteligencia artificial. Y ahora también vamos a hablar del ejercicio o la aplicación de la binomial negativa. Un sistema de detección de fraude tiene una probabilidad de acierto de 0.3 en cada intento. Queremos saber la probabilidad de que el sistema tenga exactamente 4 fallos antes de lograr su tercer acierto con R igual a 3. Al aplicar la fórmula con 15 combinaciones posibles multiplicado por 0.3 al cubo y por 0.7 a la cuarta, obtenemos una probabilidad aproximada del 9.7%. En conclusión, la binomial negativa es una herramienta clave cuando los datos de conteo muestran más dispersión de la esperada, algo frecuente en aplicaciones reales de la inteligencia artificial. Ahora pasaré a la segunda parte, que sería las otras dos distribuciones. Con la parte 2 de la exposición, aquí tenemos las distribuciones exponencial y test-student. ¿Qué se va a ver en el contenido? Bueno, va a ser idénticamente igual a lo que ya se expuso en la primera parte. Definición general, definición general de la distribución continua. Distribución exponencial, vamos a tener su definición y bueno, ya hemos visto sus acumuladas, esperanza y varianza. Igual en la distribución del test-student, definición, acumulada, esperanza y varianza. Veremos aplicaciones en la inteligencia artificial y unos ejercicios de aplicación resueltos. Primeramente, vamos a hablar qué es una distribución de probabilidad continua.
Una variable aleatoria continua puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo y su comportamiento se describe como una función de densidad de probabilidad, a diferencia del caso discreto para cualquier valor puntual de x. Las probabilidades se calculan como áreas bajo la curva de densidad. Bueno, esa curva nos ha explicado en clase. La función de distribución acumulada f de x igual a la probabilidad de que, bueno, el x sea mayor que x resume toda la información del modelo. En inteligencia artificial modela tiempos, errores continuos e incertidumbre en la inferencia estadística. Bueno, exponencial modela el tiempo transcurrido entre eventos que ocurren de forma continua e independiente. Y el t-student modela la incertidumbre al estimar la media con muestras pequeñas y varianza desconocida. Vamos a hablar de la distribución exponencial, una pequeña definición. La distribución exponencial modela el tiempo que transcurre entre dos eventos consecutivos de un proceso donde los eventos ocurren de forma continua e independiente, a una tasa promedio constante que llamamos lambda. Su función de densidad es lambda multiplicado al exponente, al exponencial de menos lambda por x, válida para valores de x mayores o iguales a cero. Una propiedad fascinante de esta distribución es la llamada pérdida de memoria. La probabilidad de esperar un tiempo adicional no depende de cuánto tiempo ya haya transcurrido. Tenemos su función de distribución acumulada. Tiene de forma muy elegante un menos el exponencial de menos lambda por x. Esto nos permite calcular directamente la probabilidad de que un evento ocurra antes de un tiempo determinado, sin necesidad de integrar nada en el momento. En cuanto a sus medidas, como vamos a ver aquí, la esperanza y la varianza. Bueno, en resumen, la esperanza es simplemente 1 dividido entre lambda, el tiempo promedio entre eventos, y la varianza es 1 dividido entre lambda al cuadrado, lo que significa que entre más rara sea la ocurrencia de eventos, mayor será también la dispersión de los tiempos de espera. Ahora vamos a hablar del t-student. Esta distribución describe el comportamiento del estadístico t, que se calcula como la diferencia entre la media muestral y la media poblacional, dividida entre el error estándar de la muestra. Se utiliza específicamente cuando la varianza poblacional es desconocida y el tamaño de muestra es reducido. Su forma es simétrica y centrada en cero, muy similar a la distribución normal, pero con colas más pesadas, lo que refleja una mayor incertidumbre. Su parámetro principal son los grados de libertad que llamamos nu y que generalmente equivalen al tamaño de muestra menos 1. A diferencia de otras distribuciones que hemos visto, la función de distribución acumulada de la t, aquí vamos a ver, de la t de t-student no tiene una fórmula cerrada sencilla. Se calcula mediante métodos numéricos o se consulta en una tabla de valores críticos. Estos valores críticos son justamente los que usamos en las pruebas de hipótesis para decidir si rechazamos o no una hipótesis nula. En cuanto a sus medidas, en resumen, la esperanza es 0 siempre que los grados de libertad sean mayores a 1 por su simetría respecto al origen. La varianza es nu dividida entre nu menos 2 y siempre resultará mayor a 1, acercándose a 1 conforme aumentan los grados de libertad. Es decir, aproximándose a la normal estándar. Ahora vamos a ver aplicaciones en la inteligencia artificial. ¿Cómo se aplica la distribución exponencial? Es fundamental para modelar tiempo entre solicitudes en servidores de OAPIs. Para el mantenimiento predictivo, estimado el tiempo hasta la falla de un componente de hardware y también para programar esquemas de decaimiento exponencial, como la reducción de las tasas de exploración en aprendizaje por refuerzo o la disminución de la tasa de aprendizaje durante el entrenamiento de un modelo. También se utiliza en análisis de supervivencia, por ejemplo, para estimar cuánto tiempo permanecerá un usuario activo antes de abandonar una plataforma. Como lo venía diciendo, ahí dice colas y tiempos de respuesta, modelar el tiempo entre solicitudes a un servidor o API en sistemas de IA en producción. Mantenimiento predictivo, estima el tiempo hasta la falla de componentes de hardware que soportan modelos de IA. Decaimiento de exploración, programar la tasa de exploración, en este caso epsilon, o la tasa de aprendizaje con esquemas de decaimiento
exponencial. Análisis de supervivencia, modelar el tiempo hasta el nuevo evento en aplicaciones de IA para salud o retención de nuevos usuarios. Ahora vamos de la distribución T-Student, donde encontramos la inteligencia artificial o sus aplicaciones. Es la base para comparar el desempeño de dos modelos mediante pruebas A y B, con muestras pequeñas para construir intervalos de confianza sobre los pesos o métricas de un modelo, para diseñar procesos de regresión más robustos frente a valores atípicos, y también aparece como distribución predictiva en modelos de inferencia bayesiana. Incluso da origen a los llamados procesos T-Student, una alternativa robusta a los procesos gaussianos cuando los datos contienen ruido o valores extremos. Ahora pasaremos a ver un ejemplo, o aplicación de la exponencial en este caso. Un servidor que atiende solicitudes a un modelo de inteligencia artificial recibe en promedio 5 solicitudes por segundo. Queremos saber la probabilidad de que la siguiente solicitud llegue antes de 0.1 segundos. Aplicamos la fórmula con lambda igual a 5, obtenemos, se me fue el dedo, obtenemos 1 menos a la exponencial de menos 0.5, lo que nos da una probabilidad aproximada del 39%. Esto significa que en promedio 4 de cada 10 solicitudes llegarán en ese intervalo tan breve de tiempo. En resumen, la distribución exponencial es la herramienta ideal para modelar tiempos, esperas y procesos de decaimiento, con aplicaciones constantes en sistemas de inteligencia artificial en producción. Ahora vamos a ver la aplicación del T-Student. Comparamos dos modelos de clasificación con 11 ejecuciones, es decir, 10 grados de libertad, y obtenemos un estadístico T de 2.5. El valor crítico para un nivel de significancia del 5% es 2.2281. Como 2.5 supera ese valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. La diferencia entre los modelos sí es estadísticamente significativa con un valor P aproximado de 0.0314. Esto le daría al equipo de desarrollo evidencia sólida para elegir el modelo con mejor desempeño. En conclusión, la distribución T-Student es indispensable para tomar decisiones estadísticamente sólidas cuando trabajemos con conjuntos de datos limitados, algo muy habitual en la práctica de inteligencia artificial. Gracias, profesor. Espero que se me haya entendido. Esto ha sido todo por mi parte.